el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero, bienvenido como siempre, Oscar. Gracias. Bueno, esta semana vamos a tener una entrevista muy importante con Vladimiro Guaroc, candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular del partido de Keiko Fujimori, quien nos comentará los planes para el sector minero, ¿no? Bueno, hay que recordarle a los amigos televidentes que Vladimiro Guaroc ha sido gobernador regional de Junín y ha sido además jefe de la Oficina Nacional de Desarrollo y Sostenibilidad, que ha visto todos los conflictos sociales en este gobierno que termina, así que va a haber muchas cosas que preguntarle seguramente. Sí, seguramente va a ser una entrevista muy interesante, ya que el señor Guaroc tiene una experiencia importante en trabajo de todo lo que ha sido... Claro, no es un teórico en todo. Así es. Bien, tras la pausa venimos con la entrevista. En Contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de seguros. Bien, nos encontramos, como dijimos, con el señor Vladimiro Guaroc de Fuerza Popular. Bienvenido al programa. Gracias, gracias. Señor Guaroc, cuéntenos un poco sobre el tema de lo que ustedes piensan hacer. Usted tiene experiencia ya, pero queremos saber, porque hemos recibido a varios representantes de agrupaciones políticas ya en el programa, y queremos saber cuál va a ser ese plan, porque lo que nos preocupa es que hay muchas propuestas, pero a veces alguna jalada de los pelos, y digamos, el sector minero tampoco está para jugar, hay inversionistas de por medio, hay comunidades de por medio, y hay que darle la vuelta al asunto. ¿Cuál va a ser ese plan que tiene Fuerza Popular para el tema minero? Bueno, en primer lugar hay que señalar que Fuerza Popular ha venido trabajando estos meses muy intensamente para poder tener una propuesta frente a la conflictividad social del Perú en general. Lo primero que hay que decir es que la conflictividad social no está directamente implicada con la minería, no es un tema entre minería y conflicto social, no. El conflicto social está presente en la minería como también en otras actividades económicas, sociales y culturales en el país. Tiene que ver fundamentalmente con las demandas de sectores de la población que no son atendidas oportunamente. Tenemos un diagnóstico nosotros de la conflictividad producto de la experiencia de años en el tema y también de lo que hemos recogido de diferentes sectores, en la sierra, en la zona amazónica y en la costa. Y lo que tenemos que hacer entonces es cómo ordenamos para que el Estado tenga una respuesta más coherente, más unitaria, para prevenir en primer lugar la conflictividad social y en todo caso gestionarla. Y evitar lo que todos tememos, que los conflictos vengan en violencia, en confrontación. En estos últimos 15 años, en el Perú hemos sufrido una tensión muy fuerte entre sectores sociales de Perú y los diferentes gobiernos. El Estado ha sido resentido fuertemente en cuanto se refiere, por ejemplo, al tema de la gobernabilidad. En estos 15 años, por lo general, los gabinetes se han cambiado como consecuencia de conflictos sociales. Eso afecta a la gobernabilidad seriamente del país. Ahí me permite hacerle una precisión. En los últimos 15 años ciertamente ha aumentado la conflictividad, pero en parte ha aumentado porque hay democracia. En el gobierno de Alberto Fujimori, líder del fujimorismo, no hubo democracia. Entonces, ¿qué pasó? Había una sensación de que no habían conflictos y efectivamente no los habían porque al primer rebelde lo mandaban a Yanamayo. Por lo tanto, la pregunta, estoy describiendo hechos, la pregunta es, ¿cómo pueden hacer ustedes ahora, si es que ganan, en democracia? Porque, digamos, la experiencia de la lideresa que ha acompañado a su padre, Keiko Fujimori, es en un gobierno que no era democrático. ¿Cómo hacer en democracia? Así es. Los conflictos sociales son inherentes a las sociedades. O sea, no es un problema solo del Perú, sí, claro, inherente a la sociedad. Y en diferentes momentos de la historia peruana los hemos tenido presente. En los años 50, 60, el conflicto social era grandes movilizaciones, demandas por la tierra. Luego han venido procesos que han tenido que ser atendidos por los diferentes gobiernos. Particularmente en los años 90, hay que recordar que el Perú estaba todavía en un proceso de salir del conflicto interno. Y eso definitivamente amortiguó mucho la protesta social, porque el conflicto principal era el enfrentamiento que había con Sendero. Así es. Por lo tanto, no hubieron grandes movilizaciones, grandes demandas. El otro aspecto importante es que en ese periodo, y como consecuencia de la guerra interna, los movimientos sindicales, gremiales, fueron descabezados.
No se olvide que Sendero asesinó a muchos dirigentes de organizaciones. Entonces, la sociedad no tenía los liderazgos para impulsar las demandas. Luego, por supuesto, el gobierno de entonces, fuerte, autoritario, era muy, digamos, activo en evitar ese tipo de demandas. Estas han sido las características de ese periodo. Pero ahora estamos ante ahora otro panorama. estamos ante otro panorama. Una democracia plena, libertad de expresión, etc. A partir del año 2000, el Perú entra a otra dinámica. Es la dinámica de construir una democracia. Una democracia que tiene que sustentarse en instituciones, en partidos políticos y, por supuesto, acompañar el inmenso esfuerzo que se hace por el crecimiento económico, en los cuales la minería juega un papel muy importante. Una pregunta, ¿cómo hacemos con el tema de cuál va a ser la solución de Fuerza Popular para el tema de la minería ilegal? Y quería hacer una segunda pregunta ahí mismo, el tema de las ONGs antimineras. Vemos que en muchos casos las ONGs antimineras atacan a la minería que paga impuestos y cuando se trata de Madre de Dios y cuando se trata de minería legal son ausentes y dicen que sí, que declaran, que hacen muchas cosas, pero la verdad tuvimos al representante de Franque, a Pedro Franque, diciendo que habían sido muy fuertes con el ex cura Arana, muy fuertes al hablar, pero sí, no habían ido a marchar a Madre de Dios. Entonces, ¿qué se va a hacer con estas dos cosas? Porque tienen mucho que ver, la minería ilegal y las ONGs antimineras. Bueno, la conclusión de la primera parte que he expuesto se resume a lo siguiente. En el último CADE, Keiko Fujimori anunció la creación de un sistema nacional para la prevención y la gestión de conflictos. Yo creo que en esa propuesta se resumen todo lo que se va a hacer en cuanto se refiere a conflictividad en un gobierno de fuerza popular. El Perú no puede seguir atendiendo los conflictos en forma sectorial y aislada. Es una pérdida de recursos, es una imposibilidad de organizar el Estado para prevenir el conflicto. Eso se ha demostrado en estos 15 años que eso no funciona. Lo que tenemos que hacer entonces es ordenar el Estado. Tiene que haber entes especializados con actores políticos que estén presentes en el territorio nacional para poder prevenir el conflicto. ¿Inteligencia de repente? ¿Debería haber inteligencia como en otros países mineros que se ve cuando La inteligencia debe ser parte, por supuesto, muy importante, tener una lectura diaria de cómo está nuestro país, cuáles son las demandas. Y lo otro es que hay que movilizar al Estado. El Estado no puede seguir siendo ausente, no puede estar detrás de las empresas. ¿Pero qué se puede hacer con las ONGs? Adelante. ¿Pero qué se puede hacer con estas ONGs antimineras? No digo que se saquen, no se puede hacer eso, pero ¿cómo se hace? Porque realmente todo el trabajo que ustedes podrían hacer no se va a ver reflejado si tienes a alguien constantemente y además, en muchos casos, no digo en todos, diciéndoles mentiras a los pobladores, ¿no? Y de ahí va a ir el gobierno a decir cuando ya les han mentido. Entonces, ¿cómo se hace este tema? Pero la pregunta, más bien, nosotros no las hacemos, es por qué ellos tienen esa libertad, esa capacidad de movilizar y de mandar estos mensajes. Y recursos. Porque hay una ausencia, de partidos políticos. Usted sabe que los partidos políticos, no es una novedad, no tienen un nexo con las demandas de la gente. Ese es el problema del Perú. Somos una democracia sin partidos. Ahora, usted ha dirigido a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Han reconocido tirios y troyanos que ha sido un buen manejo, para ser justos. En un hipotético gobierno de Keiko Fujimori, ¿van a potenciar esto? Porque en los otros partidos con los que hemos conversado como que no lo tienen claro. Eso puede ser, quizá tal vez, quizá el ministerio. Porque si no hay una centralización de todo ese esfuerzo, se pierde. Se pierde en el Ministerio de Energía y Minas, se pierde, ¿no es cierto?, en el Ministerio del Ambiente o se pierde en el novísimo SENACE. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Qué piensa su partido sobre eso? Mire, Fuerza Popular ya lo anunció y estamos absolutamente convencidos que el Perú necesita una institucionalidad que prevenga el conflicto, gestione la conflictividad, que haga educación democrática, que promueva diálogo en el país. La experiencia que tuvimos desde la Oficina Nacional, por supuesto que es rescatada y va a ser repotenciada. Va a ser el instrumento democrático que debemos tener para poder trabajar la conflictividad. La conflictividad, finalmente, lo que nos está diciendo, y creo que coincidimos en eso, es que el Perú está demandando más democracia. El Perú está demandando mayor atención. No hay canales para recoger las demandas de los ciudadanos.
No tenemos canales. Esta es una sociedad que no tiene canales y la gente protesta. Una pregunta, don Vladimiro. El tema de la inversión. Tenemos varios jugadores en el sector minero, ¿no? El que diga que el Perú no necesita inversión para desarrollar el sector minero, pues no entiende del tema, ¿no? Constantemente competimos con muchos países mineros, que no son tantos, pero con países mineros, competimos para ver dónde invierten esos grandes capitales extranjeros. Claro, por supuesto que quien pone la ley es el gobierno, de cómo va a entrar, en qué condiciones y todo, y la empresa minera. Pero nos preocupa porque nosotros constantemente viajamos, ¿no? Y los inversionistas cada año tienen una preocupación nueva. Si no es Nadine, es el miedo del lunes negro cuando salió Humala. Entonces no pueden invertir a largo plazo. Con eso tendríamos capitales más importantes. Por la incertidumbre. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno hipotético de Fuerza Popular para poder atraer al mundo hacia el país? Y no solamente en minería, en otras cosas, pero hablando específicamente de minería, ¿qué se va a poder hacer para esto? Bueno, somos conscientes de que el Perú es la segunda reserva minera del mundo. Es un país que tiene enormes reservas y que necesitamos seguir potenciando la minería. En eso creo que hay absoluta claridad. Pero al mismo tiempo se va a repotenciar el agro, se va a repotenciar otras actividades que son también importantísimas para el país. Por lo tanto, todo este escenario de inversiones, de crecimiento que se le va a impulsar, significa una acción muy fuerte del Estado, políticas muy claras para prevenir y gestionar conflictos, en democracia, con diálogo, no con represión. Son 15 años que ha pasado desde que ingresamos a esta onda de crecimiento y se ha demostrado que donde se ha reprimido a la gente, se han cerrado los proyectos. Ahí han quedado los proyectos. ¿Usted coincide con Rospigliosi, que dice que la última línea debe ser la policía? Sin duda, totalmente de acuerdo. Y además a la policía hay que ayudarla a capacitarse, a actuar en una sociedad democrática. No podemos actuar en primera línea y exponer a la policía a que vaya a resolver los conflictos. Ciencia me ha enseñado que lo que tenemos que hacer es prevenir eso. No hay conflicto que aparezca de un día para otro. Ninguno aparece de un día para otro. Así es. Se van identificando, van desarrollándose, van construyéndose y finalmente explotan o revientan. Entonces hay que trabajar en la etapa primera. Y eso es un trabajo de profesionales, no de gente que se improvise. A la fuerza no funciona. No funciona, definitivamente. Nos están avisando que nos gane el tiempo, pero antes que se nos vaya por completo. Keiko Fujimori está proponiendo que los comuneros de los proyectos mineros que están en la zona de influencia directa sean dueños del subsuelo. No. ¿Está proponiendo algo parecido al canon minero comunal del APRA? No, lo que nosotros estamos proponiendo, y creo que eso es parte del sistema, el sistema, por supuesto, va a ser consecuencia de una propuesta legislativa que tiene que aprobarse, tiene que financiarse, tiene que estructurarse en el país. Es que las comunidades y los pueblos colindantes a los proyectos de inversión tienen que ser finalmente involucrados en un proceso de desarrollo, que tenga una mirada territorial y que desarrollen las propias comunidades núcleos. Ojo, pero ella ha hablado de una suerte de accionariado por parte de las comunidades respecto, y eso la pone más a la izquierda que Verónica Mendoza, lo cual a mí me sorprendió muchísimo. ¿Cuál es exactamente la fórmula? Hay formas de accionariado. Ya existen en el país formas. No se olvide que, por ejemplo, en Puno, en Olaechea, hay comunidades que son socias, pero hay otras experiencias en el país en las cuales se encuentran arreglos entre las empresas y las comunidades. ¿Pero eso va a ser política de Estado? Entonces, ¿van a propugnar ustedes eso? Sí, por supuesto, la que se promueve será la de organizar a las poblaciones en proyectos de desarrollo con una visión territorial, con núcleos ejecutores, para que las inversiones tengan sostenibilidad social, de tal manera que las inversiones estén rodeadas de comunidades que se enganchan en el desarrollo y el crecimiento. O sea, ustedes quieren atar el destino de las comunidades al destino del proyecto minero. Es decir, si le va bien al proyecto minero, ganan. Si les va mal, no ganan. Como debe ser. Un poco la... Como debe ser. Okay. Las comunidades no pueden ser espectadores. Claro, polémico, es algo bien polémico en el sector. Para terminar, el tema de las comunidades y sobre todo, más que las comunidades, quería hablar ahora un poco de la imagen
de lo que es la minería. No vemos en ningún momento, no digamos propaganda, pero digamos contar la verdad sobre lo que significa la minería hoy en día y los buenos ejemplos, porque las ONGs antimineras están constantemente publicitando los malos ejemplos, ¿no? Como en todos los sectores, además hay malos ejemplos, pero los buenos ejemplos, ¿no cree usted que debería ser el gobierno quien haga, como en otros países, no propaganda, digamos, poner ejemplos de lo que significa, ejemplos de éxito para las comunidades, de lo que significa hacer minería en el país? Porque se hace en otros países, pero en el Perú la gente ni por radio ni por televisión sabe nada de la minería, cuando es el sector económicamente hablando más importante. ¿Qué podrían hacer con este tema de imagen? A ver, no podemos negar, creo, ni el sector minero, ni nosotros en Fuerza Popular, y creo que los peruanos informados lo saben, que hay una percepción negativa de la minería. Correcto. Esa percepción negativa es consecuencia de muchos años, ¿no?, de sectores mineros que lamentablemente no actuaron dentro del marco de la ley y del respeto a las poblaciones. Ese deterioro pues se ha continuado y no ha habido una acción proactiva para poder promoverla. Yo conozco en el Perú, porque conozco todo el país, he viajado y he visto los problemas, que tenemos una minería extraordinaria, pero el país no la conoce. Tenemos proyectos mineros que han costado muchísimo esfuerzo construir y articular, no a una, sino a decenas de comunidades en proyectos de desarrollo. Hay experiencias muy lindas en el país. Pero eso tenemos que promoverlas, tenemos que hacerlas que los dirigentes conozcan esas experiencias. Hay proyectos, por ejemplo, en Cajamarca mismo, donde se ha recuperado totalmente el lugar donde fueron las inversiones. Claro, pero hay que usar los medios masivos. Estoy de acuerdo con el trabajo de campo, es muy importante, pero los medios masivos, simple y llanamente la gente no tiene idea. Los periodistas y algunos periodistas en Lima y muchos empresarios de otros sectores, digamos pesca, no tienen idea de lo que es la minería y lo que ha logrado en muchos años con respecto a las comunidades. No tienen idea. Entonces, en el hipotético gobierno de Fuerza Popular, ¿se podría hacer algo para hacer propaganda de los casos buenos de minería? Bueno, trabajaremos con el sector minero, ese sector minero moderno, que cumple las normas, que paga sus impuestos, que respete el medio ambiente, que tiene las mejores relaciones. Promoveremos con ellos los mecanismos para poder justamente promover estas experiencias, pero también tenemos que ser rigurosos con los proyectos mineros. Sabemos muy bien que en muchas partes del país violan y vulneran todos los derechos. Para la imagen de la minería no es conveniente tener proyectos que no respetan. O sea, hay que sancionar, pero también por otro lado, entre comillas, hay que premiar, hay que hacerle propaganda. Totalmente de acuerdo. En el gobierno hipotético de Keiko Fujimori, con Vladimiro Warok como vicepresidente, ¿Conga va o no va? Conga, Tía María y muchos proyectos que tenemos paralizados. ¿Van o no van? Van a ir a ser definitivamente informados, a tener la mejor atención de parte del gobierno de Fuerza Popular. O sea, no lo van a dejar que lo arregle Yanacocha, que lo arregle Southern. Los van a acompañar, a informar, a tener la mejor relación. Y finalmente los pueblos serán los que tomen las decisiones. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Muy amables, gracias. Estuvo con nosotros Vladimiro Warok. Pausa y regresamos. En el año del impulso. Bien, hemos llegado al final de la entrevista. Vladimiro Warok es una persona, yo creo, preparada para este tema, ¿no? Sí, bueno, sabe. Ha sido gobernador, como dijimos antes, regional de Junín, que es tú sabes perfectamente que hay mucha minería. Zona ahí, minera. ¿es cierto? Después ha sido jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad y según todo el mundo realmente lo ha hecho bien. Pero bueno, otra cosa es ya ser gobierno, ¿no? Vamos a ver qué le pasa, cómo le va. Así es. Un poco la idea de lo que queremos hacer en el grupo de IGAMA es poder dar a conocer las propuestas para el sector minero de los diferentes partidos políticos, ¿no? Sí. Alguien comentó por redes, no se vean a convertir en un programa político. Definitivamente ese no es un programa político, es un programa económico, pero las políticas, ¿no es cierto?, gubernamentales son fundamentales para saber qué va a pasar con la inversión, qué va a pasar con los conflictos sociales, qué va a empezar con el futuro del Perú. Así es, muy importante los temas que menciona Oscar.
También mencionarles que ya acá